La semana pasada comenzamos hablando de las bodas del Cordero. Y este mes de octubre es importante. Es el mes donde se celebra el chasco. Ese chasco maravilloso, podríamos llamarlo, porque dio inicio al pueblo remanente. Dio inicio a la predicación completa del mensaje de los tres ángeles. Ahora los tres mensajes se debían predicar. Dio inicio a la obra de Jesús como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Dio inicio también al juicio investigador. Y dio inicio también para que usted y yo pudiéramos nacer y llegar a conocer a Jesús y su mensaje para este tiempo y formar parte de ese pueblo final que Dios hoy día ya está preparando. Vimos que el 22 de octubre del año 1844 Jesús pasó al lugar santísimo junto con el Padre. Allí comenzaron las bodas del Cordero. Es interesante, en el cielo se prepara para bodas, mientras el mundo se prepara para crisis. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y mantener nuestra mirada allá, en esa ciudad cuyo fundamento no fue puesta por manos humanas, porque es allí donde pronto, por la gracia de Dios, nos encontraremos. Nos damos cuenta que ahora, mientras el mundo se prepara para la crisis de las crisis, la peor de todas, el cielo se prepara para el evento mejor de todos, la segunda venida de Jesús, donde ahora trae a los convidados a las bodas del Cordero y nos une para que podamos ver y terminar esas bodas maravillosas del Cordero y participar de las cenas de las bodas del Cordero. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta mañana en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel 8:14 dice lo siguiente. Vamos a comenzar en el 13 para que podamos tener todo el contexto del pasaje bíblico. Dice, y oí un santo que hablaba. Así que Daniel está escuchando, está en visión. Este santo es Jesús. Le está dando a él la visión que está teniendo allí en Daniel capítulo 7. Dice, y otro de los santos dijo aquel que hablaba. Ahora vemos que está Gabriel. ¿Y por qué es Gabriel? Porque Gabriel es el ángel de la profecía. Casi todas las profecías bíblicas fueron dadas por Gabriel. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Así que ahora Gabriel ve el cuerno pequeño y ve que este cuerno pequeño hace desastres constantemente y que echa por tierra la verdad del santuario, el pueblo de Dios lo persigue, lo destruye. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que ese sistema haga lo que está haciendo? Estaba preocupado. Escucha ahora la respuesta. Y él, Jesús, me dijo. Así que Gabriel hace la pregunta, pero la respuesta Jesús se la da a Juan. Por supuesto, le escucha a Gabriel, pero es tan importante la respuesta que Juan necesita escucharla y escribirla. Hasta 2300 tardes y mañanas, o días, un día está compuesto de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Ese versículo ahora nos ayuda a entender a nosotros la importancia de esta profecía. La profecía más larga de tiempo que encontramos en la palabra de Dios. Y ahora vemos que Daniel atentamente escucha y atentamente escribe lo que escuchó. Pero vamos a ver algo en el versículo 27 del mismo capítulo 8. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Así que aunque Daniel escucha la visión, y por supuesto si es visión está viendo también, y no olvide el capítulo 7, encontramos en esa visión que hay un carnero y hay un macho cabrío. Así que los observó, los vio. Esa parte de la visión sí la entendió, porque el mismo Gabriel viene y le explica, dice, bueno, el carnero representa medos y persas, y el macho cabrío representa a Grecia. Usted lo puede leer en el capítulo 8, ahí está versículos 20 y 21, ahí está todo. En cuanto a la explicación de esa parte de la visión sí la entendió perfectamente,
Pero cuando llega la segunda parte de la visión, de 2300 años, porque un día profético equivale a un año literal, ahora Daniel no entendió, dice que estaba quebrantado. Sabía que era importante lo que había escuchado y lo que había visto, pero no lo entendía. Y estaba quebrantado, su corazón estaba constrito. Señor, yo quiero entender esa profecía, porque necesito escribirla para que tu pueblo la entienda. Es importante. Ahora vemos que Gabriel regresa. Capítulo 9. No tenemos el tiempo para entrar en todos estos detalles. Y Daniel ahora comienza a entender la profecía, porque Gabriel le hace ver que esa profecía de 2300 años está dividida en dos. La primera parte son 490 años o 70 semanas proféticas. Y estaban determinadas o estaban asignadas para el pueblo de Israel. Así que ahora le explica la profecía de las 70 semanas. Y hay 7 semanas, después hay 62 semanas y después hay una última semana, 70 semanas en general. La primera parte tiene que ver con la restauración de las murallas, con el restablecimiento de la ciudad de Jerusalén y la edificación del templo. Después vienen 62 semanas y ahora vendría el Mesías. Y sería el inicio de su ministerio. A la mitad de la semana moriría y habían 3 años y medio. Ahora hasta el año 34. Así que esta profecía comienza en el año 457 y ahora Gabriel le explica los primeros 490 años de la historia, especialmente para la nación de Israel. Pero vemos que ahí no termina la profecía, porque son 2300 años. Y se comenzó en el año 457 a.C. y usted suma 2300 años, lo va a llevar al año 1844. Así que faltaba 1810 años más para que realmente terminara la visión. Ahora vemos capítulo 11, no vamos al capítulo 10, pues es cuando viene Gabriel a intervenir para que se haga el decreto, pero vamos al capítulo 11. Ahora Gabriel viene. Y ahora Gabriel comienza a hablarle del resto de la visión y de su interpretación completa. Capítulo 11 y capítulo 12 es la interpretación completa de la profecía de Daniel 8:14. Así que ahora viene y comienza a decirle, no tenemos el tiempo en esta mañana, pero en el versículo 2 comienza a hablarle de medos y persas. No olvide, Babilonia ya había pasado a la historia. Ya no formaba parte de la profecía, ya había pasado. Ahora le habla de medos y persas. Y después le habla que de medos y persas vendría Grecia. Habla de un cuerno grande que sería Alejandro el Grande. Ese cuerno iba a ser quebrantado, iba a caer. 4 generales tomarían ahora el control de la nación, norte, sur, este y oeste. Esos 4 generales eventualmente serían en 2 líderes, el rey del norte y el rey del sur. Eventualmente el rey del norte ganaría y se convertiría en la Roma pagana o la Roma de los Césares. Después vendría la Roma papal y todo eso está en capítulo 11. Después de la Roma papal, ahora vendrían ahora los eventos finales de la historia humana. Vamos a ver algo para que podamos entender. Así que Babilonia pasó a la historia. Medos y persas. Grecia, Roma pagana y Roma papal. Vamos al capítulo 11, versículo 40, para ver un detalle nada más. Y no vamos a tomar mucho tiempo en estos detalles. Dice lo siguiente, pero al cabo del tiempo del fin, ¿sí? Año 1798, cuando ese tiempo estaba por llegar, dice, el rey del sur se enfrentará con él, que es el rey del norte. Ahora vemos ahí la Revolución Francesa. Y los principios o las enseñanzas que salieron de esa Revolución Francesa. Ahora vemos que Francia le da la herida mortal al papado. Pío VI es tomado como prisionero por Berthier, general francés, ateo, y ahora lo lleva a Francia y allí muere. Y ahora se separa la Iglesia Católica del sistema civil. Ahora hay separación de Iglesia y Estado. La Iglesia Católica continuó con sus creencias, sus seminarios, sus conventos, sus monasterios, sus ritos, sus ceremonias. El sistema religioso continuó, pero el sistema civil ahora ya no existía para la Iglesia Católica. Las naciones ya no respondían a la agenda del papado.
Ahora hubo separación de iglesia y Estado y eso trajo ahora la caída del sistema papal. Y Francia, vemos que después del papado es el sistema que continúa. Francia, el cual estamos viviendo hoy día. Es decir, los mismos ideales de la Revolución Francesa es lo que hoy día se está implementando en el mundo entero. Vemos que el movimiento de la izquierda hoy día está ganando auge, porque la profecía así lo indica, que iba a tener auge al final de la historia, iba a preparar el camino, y ese camino ahora preparado iba a dar lugar a una ley dominical, donde Estados Unidos ahora va a seguir después siendo el imperio mundial al final de la historia, una vez que establezca ahora la ley dominical. No olvide, todas estas naciones o imperios pasados fueron paganos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la Roma de los Césares. Pero en la Roma papal ahora aparentas o profesas ser cristiano. Y en Francia ahora es atea. Va en contra de un cristianismo falso que por 1260 años ha estado rigiendo al mundo. Y dice, si ese cristianismo es el cristianismo, nosotros no lo queremos. Y ahora abolieron completamente la religión, quemaron las Biblias, cerraron las iglesias. No queremos a un Dios que lo que hace es simplemente atormentarnos con el concepto de un infierno eterno, con el concepto de que todo está mal, de que todo es pecado. Ahora completamente barrieron con el sistema papal y ahora se estableció el sistema ateo. Hoy día predomina en la educación. Desde las escuelas primarias, donde se enseña evolución y homosexualismo, y se enseñan un montón de otras cosas, donde el nombre de Dios ni es aún permitido ser dicho, mucho menos estudiado, hasta el nivel universitario. La prensa, los diarios, la radio, la televisión que promueven las ideales del sistema ateo que surgió allá en Francia. Y le dio este golpe mortal, poniendo fin al quinto imperio, y ahora iniciando el sexto imperio de la historia. Por eso no debe extrañarnos cuando vemos que hoy día el mundo va hacia la izquierda. Porque Satanás sabe que a través de este sistema trae ruina, trae colapso, trae pobreza, trae miseria, trae control, trae dictaduras. No olvide, todo sistema que llega por el poder o llega al poder por la fuerza, después usa la fuerza para mantenerse el poder. Todo sistema socialista, comunista o marxista o leninista, como usted quiera llamarlo, todo es exactamente lo mismo. El ateísmo, el homosexualismo, el feminismo, todos esos ismos que hoy día, el humanismo, que hoy día imperan en el mundo entero, tienen su raíz en lo que tomó lugar en Francia en la última década, allá de los años, de los años 1790. Pero vemos que llegaría el momento donde Estados Unidos iba a sanar esa herida mortal. El poder civil que perdió el papado debido a Francia y al ateísmo, ahora iba a ser restaurado por el mundo protestante. Póngase a pensar la ironía de esa declaración. Los protestantes que salieron de Roma en protesta a sus falsas enseñanzas y también a sus prácticas, a sus ritos, a sus ceremonias, totalmente tradición, sin ningún fundamento bíblico, donde la gente era controlada y manipulada, donde la gente era mantenida en la ignorancia, analfabetas en su gran mayoría, en una pobreza paupérrima. Ahora Dios levanta en el siglo XVI el movimiento de la Reforma y trae libertad al mundo entero, porque aún las naciones que no aceptaron el protestantismo han sido beneficiadas, créalo o no, por el protestantismo. Póngase a pensar qué hubiera sido del mundo si no hubiera un Estados Unidos. Si no hubiera un país que nos enseñara a amar la libertad. Un país que nos enseñara lo que era decencia, lo que era limpieza, lo que era un gobierno correcto en tiempos muy pasados, no en el presente. Hoy día no estamos viviendo en los Estados Unidos. Hoy estamos viviendo en el residuo de lo que quedó del sistema protestante y republicano de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy día simplemente es un reflejo pálido de lo que fue esta nación. Por seguro, desde los años 1930, esta nación ha ido cambiando increíblemente. Y hoy día simplemente lo que vemos es un pálido reflejo de lo que fue esa nación. Pero cuando esa nación, favorecida por Dios, bendecida más que ninguna otra de todas las naciones del planeta Tierra, establezca una ley dominical, ahora esta nación se hará un imperio porque el mundo entero en poco tiempo seguirá ese mismo ejemplo. O lo sigue
por convicción o lo va a seguir por la fuerza. Apocalipsis 13 dice que usará la fuerza para que ahora adoren a la primera la primera bestia de Apocalipsis 13. Cuando haga esa ley dominical, ahora Estados Unidos se convierte abiertamente en enemigo de Dios. Es más, en los libros del cielo se anota apostasía nacional y seguirá la ruina nacional. Ahora Estados Unidos tomará su papel de potencia mundial, imponiendo en el mundo entero la agenda papal. Habrá sanado completamente la herida mortal. El papado restaurará otra vez su poder civil y el mundo entero vendrá bajo el control de ese sistema. Gracias a Dios que será por un corto tiempo. Apocalipsis 17 claramente lo enseña. Pero no tenemos el tiempo para esta mañana. Es simplemente un resumen para que entendamos lo que queremos compartir del santuario en esta mañana. No olvide, el santuario y la profecía están estrechamente ligados. ¿Cómo lo sabemos? Dice, y el rey del norte, el papado, se levantará contra él, contra el sistema ateo, como una tempestad o una tormenta, con carros y gente de a caballo. ¿Qué significa eso? Ejércitos y muchos navíos. Una fuerza naval, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Es decir, desde el año 1980, ¿qué pasó? Ronald Reagan, presidente de Norteamérica, Juan Pablo II, Papa, se unieron. Crearon lo que en la historia se conoce como una santa alianza. Esta unión ahora le dio al papado un ejército muy poderoso, bien armado, bien capacitado, bien entrenado y bien financiado. Y derrocaron el bloque de la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó. Los países de Europa Oriental, satélites de la Unión Soviética, es lo que eran, colonias, ahora se independizaron. Hoy día son naciones otra vez. Así que la unión de Estados Unidos con el papado, con el rey del norte, dándole ahora poder militar, más también poder económico, más influencia mundial, ahora trajo la caída del rey del sur otra vez. Y ahora vemos que el rey del norte comienza a surgir otra vez en la historia. Véanlo desde los años 1980 en adelante, la influencia que este poder ha podido recaudar otra vez en el mundo entero, aun el mundo no cristiano. Así que Estados Unidos llegaría el momento que sanaría esa herida mortal. Capítulo 41, no tenemos el tiempo, pero es ahí donde ahora Estados Unidos ahora cae completamente bajo el control del papado. Hoy día lo estamos viendo ya. El presidente es católico. Póngase a pensar. Nancy Pelosi, la que dirige el Congreso, católica. La Corte Suprema tiene 6 católicos y el líder es católico. El ejército, quien dirige el Departamento de Defensa del país, católico. Quien dirige las finanzas, es decir, hoy día mayormente aquellos que forman parte de la administración del presidente actual, casi todos católicos. ¿Dónde están los protestantes en Estados Unidos? Simplemente han sido eliminados. Su voz no se escucha. No se protesta nada de nada en ningún lugar. Los únicos que quedan son algunas voces, y espero que este servidor sea uno de ellos, que trata de alertar al pueblo de Dios en primer lugar y en segundo lugar al mundo entero de lo que la palabra de Dios claramente enseña. Para que no seamos simplemente como borreguitos siguiendo a la mayoría, porque la mayoría sigue sin saber el porqué, sino seamos ahora un pueblo que tiene un mensaje de advertencia, pero ese mensaje de advertencia es de misericordia también y es el último mensaje para el mundo entero. Y podamos nosotros cumplir la santa misión que el Señor nos ha dado. No será fácil, pero se hará la obra. Y el Señor usará aquellos instrumentos humildes y sencillos que puestos en sus manos, sin condición alguna, permitan ser formados, preparados y capacitados por Él. Pregunten esta mañana, hermano o hermana que escucha, ¿quisiera formar parte de ese movimiento final, de ese ejército final que hoy día ya Dios está levantando? Yo quiero formar parte. No tengo que tener ningún rango, ninguna posición, simplemente formar parte es suficiente privilegio y honor para este servidor. Y espero que sea su mismo sentir, y no tan solo su sentir, su decisión de que Dios cuenta conmigo, por favor, para terminar tu obra. Estamos viendo el capítulo 41. El sistema papal completamente tomaría control de esta nación y la llevaría de rodillas, allí pidiendo ahora misericordia para subsistir.
Pero vamos a avanzar porque el énfasis no es la profecía en esta mañana. Y versículo 45 ahora dice que llegará el momento que llegará el sistema papal, el rey del norte, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que ahora completamente describe la profecía desde el tiempo de medos y persas. Gabriel le da la interpretación y lo lleva hasta el año 1844. Pero va aún más allá de los eventos del año 1844 y le muestra aún hasta el mismo fin de la historia humana. ¿Cómo sabemos qué pasa el año 1844? Porque estamos hablando de eventos presentes. El año 1844 ha quedado ya en el pasado. A propósito, el viernes celebraremos 177 años de ese evento. Tiempo muy solemne estamos viviendo, queridos. Entendamos esa realidad. No es tiempo para jugar, iglesia. No es tiempo para profesar nada más el nombre de Jesús. O somos o no somos. O estamos con Él o no estamos con Él. Nos identificamos con Él y su mensaje a cualquier costo. ¿O no? Es tiempo de decidir. Apocalipsis 12:1, no olvides, 11 y 12 es lo mismo. Simplemente los capítulos y versículos fueron añadidos después para facilitar el estudio de la Biblia. No hay ninguna inspiración en ellos. Y en aquel tiempo, es decir, ahora el rey del norte va a caer. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Así que vendrá un tiempo, y lo vamos a ver un momento, donde Miguel se levantará. Es decir, si se levanta, ¿cómo está? Está sentado. Hoy día está sentado. ¿Cómo lo sabemos? Daniel 7, del 9 en adelante. El Padre lleva su trono al lugar santísimo y está sentado. El Hijo le sigue y lleva su trono al lugar santísimo y está sentado. Así que cuando está sentado, ¿qué es lo que es? Es señal de que la corte está en vigencia, que la corte está abierta, que los casos se están revisando, que la corte está trabajando todavía. Pero cuando el juez se levanta, y toma lugar hoy día aún, cuando un juez se levanta, ¿ahora qué sucede? Se le pone fin ahora a la corte. Así que lo vemos hoy día, cuando el juez se levanta, se cierra la corte. El caso quedó ahora hasta el día siguiente o el caso quedó concluido. Así que llegará un momento donde el sumo sacerdote, que también es el juez, porque el Padre le ha dado al Hijo todo el juicio, que está sentado hoy día, está intercediendo a su favor, está intercediendo a mi favor, y gloria a Dios por esa obra maravillosa, y es también nuestro abogado, quiere tomar nuestro caso y defenderlo, y él mismo lo decide. Ahora póngase a pensar, si el juez que decide el caso es el abogado de la defensa, ¿qué posibilidades tenemos de perder el caso? Es imposible. Al menos que rechacemos los servicios del abogado celestial. Y ahora ese abogado no lo tenemos. Y ahora el juez simplemente revisa el récord de nuestras vidas y obviamente nos va a hallar culpables. Pero si el juez hoy día, quien es el abogado de la defensa, toma mi caso y yo le entrego a él, Jesús, sálvame, yo no puedo salvarme, pero tú puedes salvarme y quiero que por favor obres a mi favor y toma nuestro caso, un día nos presentará como si jamás hubiéramos pecado. Y el único veredicto que dará es salvación. La gracia del Señor nos habrá salvado. No es obra nuestra, es la obra de Dios a favor nuestro en primer lugar y en nuestras vidas restaurando su carácter en nosotros para salvación. Pero ese que llegará el momento donde Miguel se levantará. Es decir, llegará el momento que no habrá más intercesión. Este verso describe el cierre de la gracia para el mundo entero. Llegará el momento donde el sumo sacerdote ahora habrá terminado su obra en el lugar santísimo. Donde ya no habrá más intercesión. Donde su sangre ahora no va a interceder más a favor de la familia humana. Llegará el momento donde habrá terminado el tiempo de gracia. Y vamos a leerlo en esta mañana. Vamos al libro, después regresamos aquí. Vamos al libro de Hechos. Podamos entender el contexto de lo que en esta mañana estamos estudiando. Vamos al libro de Hechos, capítulo
7. Ahí encontramos el famoso y el gran discurso de Esteban antes de morir. No olvide, cuando Esteban muere, ¿qué pasa con la primera parte de la profecía de los 2300 años? Se llega a su fin. Esteban muere, es apedreado. ¿Cuándo? En el otoño del año 34, poniendo fin a las primeras 70 semanas de esta profecía de Daniel 8:14. Escuche, Hechos 7 dice lo siguiente, verso 55, mas él, este era Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la derecha de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Cuando Esteban ve a Jesús en pie, y lo vio 2 veces, lo acabamos de leer, ahora Jesús estaba en pie. ¿Qué significaba? Que el tiempo de misericordia para la nación judía como la nación escogida había llegado a su fin. Con la muerte de aquel hombre, concluyó el tiempo de la nación de Israel como pueblo escogido de Dios. Y cuando el mismo Jesús, cuando el mismo Hijo del Hombre, cuando Miguel, que es el nombre militar de Jesús en la Biblia, a propósito, se ponga en pie, da a entender que el tiempo de gracia ha terminado para todo el planeta Tierra. Dice que después vendrá tiempo de angustia cual nunca hubo. Vamos a regresar para podamos ver lo que en esta mañana, ya quiero comenzar a concluir mi tema. Tengo un compromiso que necesito estar pronto. Dice lo siguiente, Daniel 12:1. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Así que Miguel se levanta, termina el tiempo de gracia para la humanidad. Pero ese Miguel está a favor de su pueblo. Hay un pueblo que ha sido sellado. Hay un pueblo que ha bajado a las tumbas y ha descansado en la promesa de la vida eterna y la resurrección. Él tiene un compromiso que cumplir ahora con ese pueblo. Dice, y será tiempo de angustia. Así cuando se cierre la gracia, es el inicio del tiempo de angustia, cual nunca fue. Cual nunca fue. Dice, desde que hubo gente hasta entonces. Ahora comienzan las 7 plagas postreras. Es más, vamos a ver un detalle que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos al libro del profeta Isaías. Creo que es capítulo 33, si mal no recuerdo. Ya. Capítulo 33 dice lo siguiente. Escuchen lo que dice capítulo 33, verso 3. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas. ¿Qué palabra podríamos usar por esparcir? Divididas, quebrantadas, en crisis. Al levantarte tú. Así que cuando se levante el Señor, el mundo entero, las naciones enteras, entrarán en una condición cual nunca se ha visto en el planeta Tierra. Es más, el país más pobre de hoy día, la situación será peor que la de ese país en el presente. Los países se van a dividir, guerras civiles. Los gobiernos perderán completo control sobre la población. Anarquía mundial tomará lugar, mientras que ahora las plagas sin mezcla de misericordia comienzan a caer sobre los impenitentes, mientras que Miguel continúa favoreciendo a su pueblo. Y dice más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos, no hay excepciones, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro es ese? El libro de la vida, el libro del Cordero. Ahora vemos la segunda venida de Jesús. Pero es interesante. Capítulo 12, verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de un lado a otro, es decir, va a pasar mucha historia, muchos eventos tomarán lugar. Y el conocimiento, hay traducciones que dicen la ciencia, se aumentará. Vamos a detenernos ahí. La palabra correcta es el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? El conocimiento de lo que fue sellado en Daniel, del 8 al 12. Dice, cuando llegue el tiempo del fin, y van a pasar muchos eventos, muchos van a correr, muchas cosas tomarán lugar, ahora se aumentará o se abrirá el entendimiento de la gente para que comprenda lo que está en Daniel del 8 al 12. Vamos al Apocalipsis un momentito. Libro de Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. Dice lo siguiente. Voy a leerles el versículo 4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, estamos ahora con el apóstol Juan en la isla de Patmos. Yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que ahora vemos que de la misma forma que Daniel del 8 al 14 se cerró, pero en el tiempo del fin, ¿y cuándo es el inicio del tiempo del fin? Con la caída del sistema papal, con la herida mortal, 1798. ¿Qué comenzó a pasar después de esa fecha? Diferentes hombres en diferentes naciones y aún continentes comenzaron a estudiar Daniel del 8 al 12 y comenzaron a entenderlo. Es interesante, si usted va a la historia antes, hay un silencio increíble en cuanto a esa porción del libro de Daniel. Los reformadores hablaron de Daniel del 1 al 7 y entendieron Daniel del 1 al 7, pero del 8 al 12, completo silencio. Aún los grandes historiadores y teólogos de la iglesia, en sus comienzos, completo silencio de esa parte de Daniel. Como dijo la palabra de Dios que tomaría lugar. Pero ahora vemos que llega el tiempo del fin. Y ahora Miller, para usar un personaje muy conocido entre nosotros, ahora comienza a estudiar esa parte de Daniel y la entiende, aunque hubo un pequeño error, entre comillas pequeño. Pero vemos que ahora comienzan a tener un entendimiento del evento, aunque era el evento equivocado, pero la fecha era correcta. Y ahora comienzan a entender y se aumentó ahora el conocimiento, no tanto de la ciencia, aunque también la ciencia ha aumentado mucho en estos días, pero también del conocimiento, del entendimiento de Daniel 8 al 12. Y cuando Juan ahora allá en Apocalipsis está escribiendo la historia del movimiento adventista y del movimiento milerista, Daniel, Apocalipsis 10, ahora contempla el chasco. Y lo va a escribir, se dice, no lo escriba. De la misma forma que Daniel fue sellado por un tiempo, esto tiene que ser sellado. Mi pueblo tiene que pasar por la experiencia del chasco. Va a ser un zarandeo terrible, pero es necesario. Y de ahí surgirá el movimiento que yo voy a usar para terminar la obra. Hay una parte sellada en Daniel, hay una pequeña parte sellada también en el libro de Apocalipsis, en el libro escrito por Juan. Pero llegaría el momento que el entendimiento de esas grandes verdades ahora sería de conocimiento público. Es más, si usted sigue leyendo Apocalipsis 10, vemos que Juan ahora come el libro. En su boca es dulce, es el chasco, pero en su vientre es amargo. Así que Juan presenció, experimentó, por así decir, la experiencia que pasaron los mileritas allá el 22 de octubre del año 1844. Pero en ese día, ahora se inicia la obra de Jesús en el lugar santísimo. Y quiero terminar en esta mañana. Quiero leerles algo del libro Cristo en su santuario. Por favor, lea este libro si usted lo puede adquirir. Léalo. Es muy sencillo, práctico, pero nos ayuda a entender la obra de Jesús hoy día como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y quiero leerles esta declaración. Dice lo siguiente. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Ya lo vimos en esta mañana. Llegará un momento donde Miguel se pondrá en pie. Cesó el tiempo de gracia. Cesó la intercesión de Jesús como sumo sacerdote a favor de la humanidad. Dice,
Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Así que de la misma forma que Jesús se pone en pie, este pueblo ahora tendrá que también permanecer en pie. Mientras el mundo entero se ha inclinado, ha doblado sus rodillas al sistema papal, ha aceptado el domingo como su marca. Hay un remanente que no ha doblado sus rodillas, como lo vemos en los jóvenes hebreos, Daniel 3. Permanecieron en pie, el mundo entero se inclinó, adoró la imagen, pero al final habrá un grupo otra vez. 3 jóvenes, al final habrá un grupo otra vez que no doblará sus rodillas y permanecerá en pie. Continúo mi lectura. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la expiación. Así que cuando Jesús se levante, tenemos que tener el carácter de Jesús. Después no hay más intercesor. Después ningún pecado será perdonado. No habrá más expiación. No habrá más redención. Se cumplirán las palabras de Apocalipsis 22:11. Es que es limpio, todavía continúe limpio. Pero el que es impuro, continúe en impureza. El que practica el pecado, continúe practicando el pecado. Pero el que es santo, manténgase en santidad. Las últimas palabras de Jesús en el lugar santísimo cuando termine su obra intercesora. Dice, por la gracia de Dios que dio eficacia a sus diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Así que es la gracia de Dios la que nos lleva a la victoria. No es el esfuerzo humano, es la gracia de Dios obrando por nosotros y obrando en nosotros. Nos da el poder, nos da el deseo, nos da la vida santa y perfecta que Jesús vivió en este mundo. Ese carácter que desarrolló en este mundo de pecado por 33 años y medio, ese será el carácter del pueblo de Dios al final de la historia. La justicia de Jesús ahora hará y terminará su obra en nosotros. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos, debe llevarse a cabo una obra de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Así que hay una obra paralela. A medida que Jesús va purificando allá en el lugar santísimo el registro de su pueblo, esa purificación que toma lugar allá tiene que tomar lugar aquí en la tierra en nuestras vidas. Es una obra paralela. Él limpia los registros de los cielos, pero también Él limpia y purifica y santifica nuestras vidas en esta tierra. Es más, hasta que no termine esta obra en nosotros, Él no puede terminar la obra de purificación de los registros en los cielos. Cuando termine la obra allá, es porque primero la terminó aquí en nosotros. Esta obra se presenta con la mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Permítame quizás compartir una cita más para terminar en esta mañana. Antes que vaya a mi próximo compromiso, dice lo siguiente: estamos viviendo ahora, está en la página 137, si usted quiere la referencia. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar hondamente y sinceramente el corazón. Esta obra debe tomar lugar todos los días.
escudriñar profundamente en nuestros corazones. Señor, ¿qué hay en mi vida que no te agrada? ¿Qué hay en mi vida que está opuesto a tus principios? ¿Qué hay en mi vida que no está en armonía con tus enseñanzas? ¿Qué hay en mi vida que continúa violando tu santa ley? Dame la victoria, Señor. No tan solo perdóname, lo cual necesito, pero no quiero continuar en el pecado. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Y ese espíritu liviano y frívolo. Muchas veces cuando nos reunimos son puras tonterías que se hablan. Chistes, cuentos, risas. Cosas livianas, frívolas. Cuando estamos viviendo en el día de la expiación. Empeñaba lucha. Espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarnos. Es una lucha y es de todos los días y es todo el día. Pero hay poder en Jesús. Él es victorioso. Y cuando yo me uno con Él, que es omnipotente, ese poder omnipotente ahora está a mi disposición. Yo no tengo poder, pero Él tiene todo el poder y está dispuesto a darme su poder para darme la victoria. La obra de preparación es individual. Esto no es por familia, esto no es por grupos, esto no es por iglesia, esto no es por barrio, esto no es por cuadra, esto no es por nación. Esta es una obra individual. No nos salvamos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otros. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Queridos, esta obra tan solo la puede hacer Dios en nosotros. Pero tenemos que unirnos a Él. Tenemos que completamente someter nuestra voluntad a su voluntad. Esa es la lucha constante. A veces sí se nos hace fácil hacer su voluntad, pero muchas veces hay cosas que en nuestras vidas que todavía nos agradan y tienen poder, y ese poder nos lleva al pecado. Es tiempo de pedirle al Señor que corte eso en nuestras vidas, aunque duela. Todavía Jesús está sentado. Todavía hay intercesión. Todavía hay salvación. Que en esta mañana la palabra de Dios cautive nuestras conciencias. Que nos haga pensar, meditar, nos lleve a reflexionar y a decidir en armonía con la luz de la palabra de Dios. Y pedirle al Señor esa victoria tan importante. El mundo no entiende estas cosas todavía, pero pronto lo va a entender. No quiere decir que todos lo van a aceptar, pero lo van a entender. La lástima es que nosotros no la entendemos tampoco. Vea lo que está pasando como nosotros, como pueblo, en medio de la crisis, guardando un silencio increíble. Es más, nos hemos unido con esta agenda globalista, promoviendo lo mismo que promueve los gobiernos de este mundo que están bajo el control del enemigo. En vez de levantar nuestra voz en defensa de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, de las libertades que Dios, porque Dios es el que hace al ser humano libre. Satanás nos esclaviza y nos humilla y nos destruye. Pero hemos guardado un silencio increíble. No se habla nada del santuario celestial. No se habla nada de la victoria sobre el pecado, de la perfección del carácter. No se habla nada de salir de las ciudades y residir en el campo mientras nos quedan unos pocos días para hacer esa obra. No se habla nada de los principios de salud. No se habla nada de las profecías y su cumplimiento actual y lo que está tomando lugar. Continuamos tan dormidos como lo hemos estado ya por décadas, entreteniendo a la gente en el peor momento de la historia humana. Pero Dios levantará hombres y mujeres fieles, ya los tiene, y veremos más de ellos. Instrumentos sencillos y humildes serán levantados para predicar la verdad de Cristo en su santuario. Este mensaje importantísimo y básico. Es más, se nos ha dicho claramente en el libro de Evangelismo, dice que el entendimiento correcto del ministerio de Jesús
en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Si no entendemos esto, no somos adventistas del séptimo día. Podemos profesar serlo, pero realmente no lo somos. Que el Señor nos ayude a apreciar esta obra, a asociarnos con Él, a beneficiarnos de su ministerio maravilloso y por su gracia ser salvos. Vamos de rodillas a terminar con la oración. Amoroso Padre Celestial, gracias en esta mañana por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu ministerio maravilloso en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Gracias por tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Gracias por todo lo que has hecho, haces y estás dispuesto a hacer a nuestro favor. Señor, rogamos la victoria sobre el mal. Danos tu carácter. Danos tu belleza. Haznos como tú eres y manténnos como tú eres. No podemos hacer eso ahora nosotros, pero podemos someternos a ti y colaborar contigo. Eso sí podemos y debemos de hacer. Si no, la obra no se hará. Jamás forzarás a ningún ser humano para ser salvo. Esa decisión cada ser humano debe tomarla cada día de su vida. En esta mañana perdona nuestra apostasía, nuestra rebelión, nuestro amor al mundo y a las cosas del mundo, nuestra mundanalidad, nuestra incredulidad, nuestra dureza de corazón, Señor. Límpianos, lávanos y cúbrenos con tu maravillosa justicia. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.